Desde hace 48 horas no paran de llamar, no paran de consultarnos, no paran de preguntar. ¿Por qué? Hay preocupación entre los inmigrantes cubanos por la noticia de que no estarán incluidos en la resolución presentada ayer por el presidente Biden. Al parecer, los cubanos con I-220A u órdenes de deportación, incluso si están casados con ciudadanos estadounidenses, no califican bajo esta nueva política. Por eso nos acompaña hoy y conversamos aquí en el estudio con la abogada experta en inmigración, Laura Jiménez, que nos visita en el estudio extraordinariamente y que nos va a ayudar a entender qué pasa con los cubanos con esta nueva ley. ¿Están incluidos? ¿No están incluidos? ¿Cuándo están incluidos? ¿Cuándo no están incluidos? Bueno, sí están incluidos, pero con una limitación. Lamentablemente, Camilo, habría una gran expectativa de los cubanos que han entrado recientemente en los años del 2018, 2019, 2020, hasta la fecha de hoy, y que no han recibido un parol como tradicionalmente se estilaba al presentarse en frontera para recibir protección. Estos rumores crearon esta expectativa de que todos estos cubanos que no habían recibido su parol iban a ser elegibles para el parol si estaban casados con un ciudadano o una ciudadana americana, y lamentablemente pues esta nueva política de Biden no restringe esta elegibilidad en cuanto a la nacionalidad, pero sí en cuanto al periodo que han residido estos inmigrantes en Estados Unidos. Y el requisito es que tienen que haber residido de manera ininterrumpida durante 10 años, a partir del 17 de junio hacia atrás, tienen que estar casados con un ciudadano o ciudadana americana, no importa la fecha del matrimonio, pueden haberse casado el 16 de junio de este año, pero lamentablemente si entró después de este periodo de 10 años, no va a calificar para este beneficio. O sea que si yo cumplo los 10 años de casado hoy, ya no entro. No. Tenía que cumplirlo el lunes. Correcto. Dios mío. ¿Esto limita en alguna forma los otros procesos en que pueden estar los inmigrantes cubanos? ¿Pueden seguir con la ley de ajuste cubano? ¿Pueden esperar el año y un día? ¿Pueden pasar alguna otra cosa? Bueno, hay muchos cubanos que aunque tengan este documento de liberación I-220A o hayan sido liberados con una fianza de ICE, han aplicado al proceso de residencia bajo ajuste cubano, con UCIS principalmente, y ya muchos han comenzado a recibir las aprobaciones de residencia. Es un proceso que aún se encuentra en un litigio, es un proceso que aún se encuentra en un proceso demasiado lento, no hay una decisión oficial aún del gobierno explicando que legalmente esta I-220A es un error de procesamiento en la frontera y que debía haber sido considerada como un parol, o que de la forma en la que fueron detenidos en frontera les aplicaba un artículo de la ley de inmigración que explica que esta forma de detención es un parol constructivamente bajo la ley. Pero todavía tienen algunos beneficios, hay muchos cubanos que, como bien he explicado, han recibido su residencia, hay muchos que aún están pendientes y un poco desesperados, y siempre explico que deben de tener un poco de paciencia, y hay muchos que también están casados con ciudadanos americanos y han decidido irse por la vía del perdón, la I-601A, que aunque es un proceso que está demorando entre 3 a 5 años, siempre es una vía para poder legalizarse, con la inconveniencia de que tienen que salir del país para hacer un proceso de visa de inmigrante o un consulado. Laura, de todas las llamadas que hemos recibido aquí en estas últimas 48 horas, la mayoría nos dicen, entonces, ¿nos van a deportar? Porque no son solo cubanos, aquí llaman de todas las nacionalidades hispanas. Aquí tenemos desde guatemaltecos llamando hasta salvadoreños, hasta venezolanos y nicaragüenses y haitianos. La realidad es que si tienen una orden de deportación, sí están sujetos a que el gobierno en estos momentos ejecute esa deportación. Lo principal es que si tiene una orden de deportación, trate de buscar una asesoría legal. Por ejemplo, hay una persona que recientemente fue detenida por ICE, tenía una I-220B, una orden de supervisión bajo deportación, y solo porque no cambió su dirección a tiempo con ICE, pues fueron a buscarlo a su casa y en estos momentos está detenido en el centro de detención de Broward. Tienen que estar bien informados de qué es lo que debe hacer. Hay muchas personas que tienen una orden de deportación y que aún tienen un recurso para tratar de quitar esa deportación o hacer algún proceso alternativo que los ayude, les prevenga este miedo. O sea, que cambiar de residencia y no informárselo, teniendo una orden de deportación, es un riesgo tremendo. Es un riesgo. Siempre, una persona que tiene una I-220B
después de una deportación es una orden de supervisión, es como si estuviera en una probatoria. Siempre va a tener que cumplir con el requisito de mantener al gobierno informado de dónde está residiendo y de cumplir con esas citas de supervisión y presentarse a tiempo a su cita en la oficina indicada. Y las personas que de cualquier forma están llegando hoy a la frontera, ¿cómo está lo de el miedo creíble, la entrevista inmediata, la deportación inmediata que tanto asusta a los inmigrantes? Pues están habiendo bastantes deportaciones en fronteras si la persona no logra establecer ese miedo creíble de regresar a su país por una persecución, por cuestión política, religiosa, grupo social particular, pues siempre va a estar sujeto a esta detención y a la ejecución de esta deportación. También hay que tener en cuenta que en estos momentos, bajo la nueva ley de asilo de Biden, hay una restricción aún mayor para las personas que cruzan de manera ilegal, pues tienen que someterse a un requisito aún mayor, que es una entrevista de miedo razonable, donde tienen que establecer ya no esa carga de la prueba de persecución, sino ya tienen que establecer una carga de la prueba aún mayor de que si regresan a sus países van a ser incluso torturados o su vida va a correr un peligro inminente. Y van a ser descalificados para poder defender un asilo. Sí, hay muchas reglas ahora en la frontera y es mucho más difícil ahora los cruces ilegales, independientemente de que las citas de CBP-1 aún se encuentran bastante lentas, el sistema a veces no funciona, hay personas que muchas veces no logran obtener esta cita a tiempo y su vida continúa corriendo peligro en las ciudades fronterizas con todos estos carteles, con los coyotes, con las extorsiones. ¿Y qué les aconseja a esa gente? Que se informen debidamente, que no crucen ilegal en estos momentos, que se preparen para esa entrevista de miedo creíble. El miedo creíble es fundamental. Sin embargo, esto cambia con los balseros, porque ahora mismo, hace una semana, hemos tenido una noticia de unos balseros que llegaron en un bote, los van a deportar a todos, dicen inmediatamente, y de repente desde Cuba hay alguien que empieza, una familia que empieza a decir, me robaron el bote, ese bote es robado. Esas personas si viran, van a ir presas. Pues sí, van a ir presas, pero lamentablemente la regla del asilo de Biden aplica también a los balseros y sobre todo si son capturados en alta mar, van a ser devueltos inmediatamente. Dios mío, no hay solución entonces. No. Mira, otro tema que tiene revuelto a todo el mundo, en especial a los cubanos, es el anuncio que ha hecho el régimen de que tiene, veremos, a punto de aprobar, una nueva ley migratoria. Y según la interpretación que muchos hacen, es una ley mucho más severa, es una ley mucho más estricta y que podría limitar las salidas del país e inclusive la entrada de muchas personas. ¿Cómo lo ves? Pues yo lo veo bastante consecuente con la ley anterior. Yo creo que lo que han hecho esta vez es ampliar un poquito los párrafos, pero han dejado esta parte de la restricción, específicamente el artículo 97, que proponen bastante abierto. Y si tú comparas lo que dice el artículo 97 de la propuesta de ley migratoria, deja abierta la aplicación a los nuevos artículos del nuevo Código Penal implantado en el 2022, donde si una persona con su actitud ofende a los símbolos patrios, al presidente, a los miembros del gobierno, pues se considera un desacato, es un crimen penalizado por la ley. Si una persona publica algo en contra del gobierno en sus redes sociales, también se considera un crimen penalizado por la ley. Y entonces estas personas, bajo la ley migratoria, si tienen un proceso penal pendiente, pues van a ser prohibidas de salir o entrar al país. O entrar. Correcto. O sea que no importa que tengas propiedades en Cuba, no importa que hayas hecho el proceso de repatriación, si ellos de alguna manera pueden demostrar o te pueden acusar, no demostrar, que tú has estado ofendiéndolos, criticándolos, acusándolos, aunque sea en redes sociales, les da el chance de decirle que no puedes entrar. Correcto, y ahí también lo dejan en ese artículo demasiado abierto a la interpretación de ellos, obviamente, donde si eres una persona que estás en contra de los intereses del gobierno, o sea, para el gobierno no es un interés que tú o salgas o entres, y es un inciso de la ley demasiado abierto, donde yo entraría a interpretar el Código Penal, pues vas a estar sujeto a esta restricción de entrada o salida. O sea, este proyecto de ley, que es el que se ha publicado y que es ambiguo, sobre todas las cosas, tú lo defines como abierto, yo lo defino como ambiguo. ¿Por qué ambiguo? Porque lo que deja es espacios no precisos
que permiten que sea ellos, con su interpretación, correcto, los que decidan. Si tú entras o sales, los que decidan si tienes el derecho o no lo tienes. correcto. Y ya lo estás viendo, Camilo, ya estás viendo precisamente con esta noticia que tú acabas de dar de esta persona que le han negado la entrada a Cuba, la aplicación de esta interpretación tan ambigua, como tú dices, de la ley, que ya estaba contenida en la ley migratoria anterior, un poquito menos directa como esta, sí, de la misma ambigüedad, pero que también hay personas que yo he conocido que les han negado la entrada a Cuba porque han posteado en sus redes sociales sus opiniones políticas o las críticas en contra del gobierno. De cualquier forma, cerrar la frontera ahora mismo sería una locura, porque Nicaragua sigue siendo la única válvula de escape que tiene el régimen para aliviar la tensión interna con los apagones y las demás situaciones. Ahora, lo que hace esta ley, por ejemplo, en mi trabajo, es ayudarme a ganar los casos de asilo político cubano. Ah, mira qué bien, porque te pone mucho más correcto, ríspido el escenario en Cuba. Así es. Oye, muchísimas gracias por estar con nosotros, Laura. Muy amplia tu participación, nos quedan muchas cosas claras. Esperemos. Muchas gracias a todos. Un placer tenerte con nosotros.